Regresar a México para hablar sobre desigualdad, sobre discriminación y sobre violencia sistemática. Esas son las condiciones en las que viven o vivimos miles de mujeres, unas por supuesto más que otras. Un caso que desgraciadamente ejemplifica perfectamente esto que digo es el de Liliana. Es una mujer birrárica que fue asesinada y su esposo hizo pasar este caso como un suicidio. Le agradezco mucho la comunicación a la abogada Mara Muñoz, es también la directora del Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Mujeres y Niñas en Zacatecas, para que nos ayude a entender qué fue lo que pasó y por qué este caso se mantiene en la impunidad. Mara, gracias, bienvenida. Parece que estamos teniendo unos problemitas con el audio. En unos instantes más vamos a tratar de reconectar con la abogada Mara Muñoz. Le voy contando un poquito sobre este caso, que de hecho fue publicado originalmente en la revista Proceso, si usted quiere leerlo. El reportaje completo se llama La violencia invisible contra la mujer birrárica. Es el caso de Liliana. Y el reportaje original es de hecho de Verónica Espinosa. A partir de esto fue que buscamos a una de las entrevistadas, precisamente una de las expertas en este tipo de violencias, que fue Mara Muñoz. ¿Por qué decimos violencia sistemática? Porque es violencia en su casa, violencia por parte de la comunidad, violencia por parte de las autoridades. A pesar de que ella trató de denunciar que estaba siendo víctima de violencia, no hubo instancias suficientes para atenderle, y por eso esta tragedia que se pudo evitar no se evitó. Vamos ahora sí con Mara Muñoz, a quien ya tenemos en la línea. Bienvenida, Mara, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En principio, retomar lo que dice sobre los diferentes tipos de violencia que anteceden al feminicidio. Cuando hablamos de feminicidio, hablamos de impunidad social y de impunidad de Estado. Es decir, las víctimas de feminicidio, antes de ser asesinadas, sufren violencia, muchas ocasiones física, sexual, como amenazas, violencia psicológica, privación ilegal de la libertad y otro tipo de violencias que se constituyen en delitos. Sin embargo, en muchas ocasiones, ante la indiferencia de la sociedad, ante la indiferencia de las autoridades y la impunidad que prevalece en los delitos por razones de género contra mujeres y niñas, pues la violencia escala hasta llegar al feminicidio. En el caso de las mujeres indígenas es absolutamente extraordinario que sus casos lleguen a ser investigados con la debida diligencia reforzada, que es obligatoria en el caso de comunidades indígenas y más en tratándose de mujeres indígenas. Es absolutamente extraordinario que estos casos lleguen a los tribunales para seguir un proceso penal y además que lleguen a las instancias de derechos humanos nacionales e internacionales. Esto se ve reflejado en las graves omisiones que privan en la normatividad de las propias fiscalías, en la aplicación de esta normatividad y en el mismo enfoque de la normatividad. Me refiero, por ejemplo, al protocolo para investigar el delito de feminicidio de la Fiscalía de Jalisco. Este protocolo solamente, y este caso es una muestra clarísima, se aplica en la zona metropolitana debido a que la Dirección General que tiene este nivel de capacitación y maneja este nivel de investigación con perspectiva de género y debida diligencia, solamente investiga delitos en la zona metropolitana. Entonces, aquellas mujeres que se encuentran en las áreas rurales y las mujeres indígenas están, digamos, al margen de este nivel de investigación de los delitos por razones de género y, por supuesto, del delito de feminicidio. Esto se debe a consideraciones presupuestales de la propia Fiscalía, en el que los delitos contra las mujeres pues no cuentan con el presupuesto suficiente para que ministerios públicos, policía de investigación, peritos y peritas capacitadas lleven a cabo con la debida diligencia sus actuaciones en todo el Estado. Esto también se debe a que la atención mediática, la presión de las organizaciones de derechos humanos pues se concentra siempre en las ciudades, en las zonas metropolitanas. Entonces, digamos, la autoridad, queda claro, en este caso la Fiscalía, no lleva estos criterios a todo el Estado atendiendo al cumplimiento de una responsabilidad en materia de derechos humanos, sino muchas veces actúan por reacción a la presión social. El caso de Liliana es una joven birrárica que murió el día 3 de marzo del 2020 y cuyo único testigo o el principal, digamos, la principal persona que la encontró supuestamente ahorcada, colgando de un árbol, era su esposo. En el momento que la autoridad acudió, después de varias horas, el cuerpo fue encontrado a las 7 de la mañana, la Fiscalía llegó alrededor de las 8 de la noche,
pues solamente se entrevistó sin un perito certificado, tratándose nuevamente, repito, de un pueblo indígena, a el esposo de Liliana, a su madre y a su hermano. Esto obviamente sin indagar en las razones de género, que es obligatorio investigar en los casos de feminicidio, porque el protocolo de actuación para investigar delitos de feminicidio de la Procuraduría de Jalisco y otros protocolos internacionales y la convencionalidad y la propia jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia señalan que toda muerte violenta de mujeres debe ser investigada como feminicidio, incluso los suicidios. No fue así, y no fue así tampoco porque no solamente no se indagaron sobre las razones de género, por ejemplo, el enlace que existía con el agresor, ¿no? Ellos estuvieron en concubinato varios años, la relación de confianza, no se indagó sobre la violencia que vivía Liliana en esa relación con su pareja, y todos esos son elementos que se tuvieron que tomar en cuenta. Pero más allá de... Mara, perdón, detenerte un segundito en eso que dices, porque no termina de dejar de impactarme. Me parece de verdad casi increíble. En esta nota donde Verónica Espinosa te entrevista para la revista Proceso, se ve claramente esta serie de omisiones que dices tú. Primero, era golpeada e insultada por su esposo, un esposo que tenía los 20 años de edad, que también ya nos habla mucho de un contexto particular. No hubo autoridades a donde pudiera denunciar porque la comunidad la podía rechazar y alejar, su propia comunidad, si denunciaba que estaba siendo violentada. Cuando finalmente su esposo la mató y lo hizo pasar como un suicidio, no hubo traductores que pudieran apoyar a su familia. El perito que estuvo en este caso avaló que había sido un suicidio sin mayor investigación, como dices tú, y hay una serie de desprotecciones gigantescas para ella, las tuvo toda su vida, las tiene en su muerte y sus familiares también. Y esto, como decías, es únicamente uno de los muchísimos casos que hay en nuestro país. Teniendo clara que la responsabilidad recae en muchísimas personas, te preguntaría entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo presionamos desde el periodismo, desde la sociedad? ¿Cómo damos seguimiento a estos casos? Además de esta lista puntual que nos dices, nos quedan un par de minutitos, pero no quisiera dejar de saber qué tenemos que hacer para que esto no se repita. Así es que justamente se cometieron delitos en las investigaciones. El delito principal o los delitos principales, por ejemplo, es el del médico legista que simuló la necropsia. El cuerpo de Liliana fue exhumado a solicitud de la familia, ¿no? Y se practicó una necropsia en la que se encontró que solamente el médico legista perforó las capas superficiales de la piel y no llegó a los órganos internos. Tampoco se ruchó el cráneo, por lo que las fotos del cerebro y de los órganos que presentaba en el informe de necropsia son falsos. Eso es gravísimo porque estamos hablando de que una persona que tiene, digamos, la autoridad para realizar peritajes y poder incidir directamente en los procesos de justicia, está mintiendo y eso es gravísimo. También el perito en criminalística hizo varias omisiones y acciones contrarias que significan también delitos, y eso obviamente bajo la dirección del Ministerio Público y la coordinación de los policías ministeriales. Entonces, tú me preguntas qué hacer. Bueno, la impunidad, esa impunidad de la que hablaba al inicio, social y de Estado, precisamente es eso, es que los funcionarios y las funcionarias públicas puedan violar derechos humanos, puedan cometer violencia institucional, puedan incluso cometer delitos en los procesos de justicia, de investigación, y no pasa nada. Continúan en sus cargos, no se abren carpetas de investigación, no se les retiran las licencias para poder ejercer la profesión, siguen violando derechos humanos, siguen cometiendo delitos y todo permanece en la misma circunstancia. Justamente eso es lo que estamos denunciando el día de hoy, porque a partir de que la familia intervino y solicitó diligencias muy precisas, se exhumó el cuerpo, se declararon a los testigos correctamente, tenemos, digamos, avanzada la investigación, tan es así que el agresor hoy día está vinculado a proceso. El problema es que las investigaciones en contra de estos funcionarios criminales, porque esa es la palabra, criminales, pues no se han seguido de manera diligente y desde el 16 prácticamente de abril la Fiscalía tiene los elementos para poder actuar en contra de estos funcionarios. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco también tiene conocimiento desde el 1 de abril con una queja y posterior ampliación, y tampoco se ha pronunciado al respecto. Entonces, ¿qué pasa? Que todo este andamiaje institucional en torno al acompañamiento, a la
atención de víctimas, a la defensa de los derechos humanos, parece una gran simulación en este país que absorbe una gran parte del presupuesto, pero que en resultados es absolutamente deficiente. ¿Por qué? Porque es rarísimo que una mujer indígena llegue a una comisión de derechos humanos, que una familia indígena llegue a una comisión de derechos humanos a presentar quejas sobre las violaciones a sus derechos humanos, porque generalmente son comunidades que están alejadas de los medios de comunicación, incluso del acceso telefónico. Eso debería ser considerado por las comisiones de derechos humanos como un caso prioritario, porque no es que tengan la formación de mujeres y de hombres indígenas afuera de las comisiones, muchos y muchas de ellas ni siquiera saben que existen esos recursos legales, y sin embargo cuando llegan guardan silencio, no se pronuncian y no emiten recomendaciones. Las fiscalías, cuando una mujer indígena pide justicia, cuenta con una asesoría legal, pues tampoco hay consecuencias sobre estos funcionarios criminales. Entonces, la simulación, creo, tú me preguntas qué podemos hacer, la gran simulación y la impunidad que prevalece frente a los operadores y las operadoras de justicia en este país es un grave problema. La simulación de las instituciones defensoras de derechos humanos, la simulación de las comisiones de víctimas y de todo este andamiaje institucional que nos cuesta tanto a los mexicanos y que finalmente no ha cumplido con las expectativas, porque hoy día la violación a los derechos humanos en México es uno de los gravísimos problemas. Y no solamente hablar en abstracto en violación a los derechos humanos, sino que hay involucrada la comisión de delitos por parte de estos funcionarios y funcionarias públicas que queda impune. Mara, pues te agradezco mucho que hayas estado en este espacio, que nos ayudes a visibilizar este tipo de asuntos, como bien llamas, urgentes, y también esta lección de que tenemos que descentralizar las redes de apoyo entre mujeres y llevarlas mucho más allá. Creo que esto es un recordatorio importante para todas y todos. Te agradezco muchísimo, Mara, y este espacio siempre abierto. Al contrario, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Fue la abogada Mara Muñoz, es también la directora del Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Mujeres y Niñas en Zacatecas.